El siguiente problema a resolver es el problema 22 de la guía. Este problema no recuerdo bien en qué libro lo encontré, pero me pareció muy ilustrativo porque aplica todo lo que hemos aprendido en clase. Tienen que saber cómo poner los vectores en el espacio para poder resolverlo. Y este problema también se aplicó en algún ETS, y a pesar de que es un problema muy sencillo, casi nadie lo resolvió. Entonces, por eso lo elegí para explicarlo en línea. Vamos a leer qué nos dice el problema. Dice, determina la magnitud y dirección de la fuerza P que se requiere para mantener el siguiente sistema de fuerzas concurrentes en equilibrio. Y pues, ¿qué necesitamos? Simplemente saber que las fuerzas están en equilibrio. Tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas. Y si las fuerzas están en equilibrio, entonces nosotros sabemos que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Ahora, para poder sumar las fuerzas necesitan tener las 3 en componentes X, Y y Z. Y aquí viene lo interesante. Empecemos con la fuerza 1. La fuerza 1, fíjense, aquí está la partícula, eje X, eje Y, eje Z. La fuerza está hacia abajo y nos dan estos ángulos. El ángulo que hay del eje X al vector, el ángulo del eje Y al vector y el ángulo del eje Z al vector. Obviamente también nos dan el módulo de la fuerza. La pregunta es, ¿qué hacemos para descomponer en X, Y y Z a F1? Piensen. Tienen F1 y lo podemos escribir así. F1 tiene un módulo de 2 kilonewtons. ¿Y qué ángulos son esos? Espero que se hayan dado cuenta que son los ángulos directores. Entonces 2 kilonewtons a un ángulo alfa de 45 grados. Un ángulo beta de 60 grados. Y un ángulo gamma de 120 grados. Para descomponer ese vector, pues simplemente ustedes saben que vamos a recordar aquí algo. Recuerden que los cosenos directores tienen, por ejemplo, coseno de alfa es igual a la componente X del vector entre el módulo del vector. Si quieren la componente X, ¿qué tienen que hacer? Pasan esto multiplicando y les queda que la componente X simplemente es el módulo por el coseno del ángulo. Entonces aquí la componente 1x la van a encontrar como 2 kilonewtons por el coseno de 45 grados. La componente y de la fuerza 1 la van a encontrar como 2 kilonewtons por el coseno de 60 grados. La componente z del vector 1 también va a ser el módulo, que son 2 kilonewtons por el coseno de 120 grados. Hacemos estas multiplicaciones. 2 por coseno de 45 es, en la calculadora no sale, raíz de 2. Es raíz de 2 kilonewtons. Y como decimales, raíz de 2, es 1.41 kilonewtons. Okay. Ahora F1 de Y son 2 kilonewtons por coseno de 60. Eso nos da 1. Entonces sería 1 kilonewton
Y 2 kilonewtons por coseno de 120 es menos 1 kilonewton. Acabamos con F1. Ahora necesitamos, bueno, aquí vamos a señalar, estas tres son las componentes de F1. Ahora necesitamos las componentes de F2. Fíjense, F2 es un vector que va desde el origen y sigue esta línea. Esta línea es una línea que va del origen a este punto. Podemos llamar ese punto el punto P. Entonces F2 es un vector de 0.75 kilonewtons y va la dirección la da un vector que va del origen al punto P. Pero no así nada más, tiene que ser un vector unitario para que este vector no tenga información del módulo de un vector que va de aquí para acá, hasta acá, ¿no? ¿Cómo encontramos ese vector unitario? Pues como hemos hecho siempre. Primero necesitamos las componentes de O a P. Y eso es muy sencillo porque el punto origen es el punto 0, 0, 0, entonces menos 1.5 menos 0 es menos 1.5 metros. 3 menos 0, 3 metros. 3 menos 0, también 3 metros. Ahora necesitamos encontrar el módulo de ese vector. El módulo de ese vector se encuentra con la raíz de menos 1.5 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado, y a todo eso le sacamos raíz. Metemos eso en la calculadora y nos da como resultado 9 medios. 9 medios son 4.5 metros. Ya. Y ahora, este vector unitario que queremos, vamos a poner aquí una línea, este OP, pero como vector unitario, pues ¿cómo encontramos eso? Es la componente X del vector entre el módulo del vector en Y más la componente Y del vector entre el módulo del vector J más la componente Z del vector entre el módulo del vector en K. Los metros se van por todos lados. Entonces, menos 1.5 entre 4.5 es menos 1/3 en I. 3 entre 4.5 es más 2/3 en J. Y aquí tenemos lo mismo, 3 entre 4.5 pues también es más 2/3 en K. Este va a ser el vector unitario que estamos buscando. Otra vez, ¿por qué hacemos eso? Porque si aquí dejo nada más este vector tiene información del módulo y de las unidades de este vector, de un vector posición que va de donde está la partícula que es el origen hasta ese punto. Yo no quiero añadir esa información a mi problema, quiero quedarme solamente con la información de este módulo con estas unidades, pero en esta dirección. Ok, entonces ahora lo que hacemos es multiplicar 0.75
kilonewtons por es menos 1/3 va a ser la componente en I más 0.75 kilonewtons por el segundo término que es 2/3 en J más 0.75 kilonewtons por 2/3 en K. 0.5 entre menos 3 me da menos 1/4. Es menos 1/4. Unidades son kilonewtons en dirección I. Luego sigue 0.75 por 2/3 es más 1/2 kilonewtons en J. Y no tenemos lo mismo, 0.75 por 2/3 sigue siendo 1/2 de kilonewtons en K. Y este que está aquí es la fuerza 2 en componentes X, Y y Z. Ahora, para el vector F3, lo que observamos es que el vector F3 está alineado a este eje. Entonces, la fuerza 3 simplemente es igual a menos 0.5 kilonewtons en dirección J. Y nos falta encontrar tanto el módulo como la dirección del vector P. Pero justamente esa es nuestra incógnita. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Pues sumar, sumar los vectores. Y los vamos a sumar, ¿dónde será bueno? Bueno, acá. Fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros queremos encontrar quién es P de forma que al sumarlo con los otros vectores nos dé 0. Eso significa que tenemos que plantear 3 ecuaciones. La primera es que la suma de fuerzas en X me dé 0. La segunda, que la suma de fuerzas en Y me dé 0. Y la tercera, que la suma de fuerzas en Z me dé 0. Empecemos con esta. Tenemos entonces la componente, hay que sumar los componentes. La componente 1 de la fuerza en X es 1.41 kilonewtons. La componente en X de la fuerza 2 es menos 1/4. Vamos a poner aquí, menos 1/4 sería menos 0.25 kilonewtons. La componente en X del vector 3 no tenemos, solamente tenemos en J. Es 0. Más 0. Más la componente que no sabemos cuánto vale del vector P en X tiene que ser igual a 0. Entonces, tenemos 1.41 menos 0.25 son 1.16. Más 0, 1.16 kilonewtons más Px igual a 0. Despejando Px, esta pasa al otro lado negativo. Y con eso tenemos ya la componente X del vector que estamos buscando. Seguimos con la siguiente componente. Componente en Y. Hacemos lo mismo. La suma de las Y tiene que ser 0.
La componente y del vector 1 es 1. 1 kilonewton más la componente y del vector 2 es un medio positivo. Un medio son 0.5 kilonewtons más la componente en x del vector 3 es, esta sí tiene, es menos 0.5 menos 0.5 más la componente en y del vector p que aún no conocemos, tiene que ser igual a 0. Este y este se va, entonces despejando PY vamos a tener que PY es simplemente menos 1 kilonewton. Y ahora para las componentes en Z. Entonces recordamos que la suma de las componentes en Z tiene que ser 0. La componente Z del vector 1 es menos 1 kilonewton. Menos 1 kilonewton. La componente Z del segundo vector es 0.5 más 0.5 kilonewtons. Recuerden que el vector 2 o la fuerza 2 solamente tenía componentes en J, entonces este es 0, más la componente del vector B en dirección Z, tiene que ser 0. Menos 1 más 0.5, menos 0.5. Más PZ tiene que ser 0. Entonces, PZ es igual a 0.5 kilonewtons. Bueno, entonces estas son las tres componentes del vector que estoy buscando. P, y ese va a ser igual a menos 1.16 kilonewtons en I, menos 1 kilonewton en J, más 0.5 kilonewtons en K. Pero el problema no nos pide eso, nada más. Recuerden que nos pedían encontrar el módulo y la dirección del vector, ¿cierto? Aquí está, dice magnitud y dirección de la fuerza P. Magnitud, recuerden que es el módulo, la parte escalar o la norma del vector. ¿Cómo encontramos eso si tenemos las componentes? Pues con la misma fórmula de siempre. El módulo de P es la raíz de menos 1.16 kilonewtons al cuadrado más menos 1 kilonewton al cuadrado más 0.5 kilonewtons al cuadrado. Ahí hice todo eso. Eso nos da 1.611 kilonewtons. Dejemos dos cifras significativas, es 1.3, 611 kilonewtons. Y ya tienen con eso el módulo del vector. El módulo de la fuerza es, y aquí está, 1.611 kilonewtons. Ahora, para dar la dirección, tenemos dos opciones. Una de dos. O encontramos el vector unitario en el cual se dirige este vector. O damos los ángulos directores, es decir, el ángulo de X al vector
de y al vector y de z al vector. Vamos a hacer los dos. Son muy sencillas. El primero, pues es simplemente encontrar un vector unitario. Entonces el vector unitario en dirección a P sería igual a la componente X del vector entre el módulo. Dirección Y más la componente Y del vector entre el módulo del vector en J más la componente Z del vector entre el módulo del vector en K. Las unidades se van en todos lados. Realizando la división obtenemos que menos 1.16 entre 1.611 es menos 0.7200 en I. Aquí vamos a tener un menos 0.6207J más 0.31 es 0.310366. Entonces, para redondear a 4 ceros significativas queda 0.3104 en K. Y entonces ustedes podrían decir, el módulo del vector es 1.611 kilonewtons y la dirección es la del siguiente vector unitario, este que está aquí. Y eso daría respuesta a el ejercicio. Entonces pueden decir, el vector está en dirección al vector unitario P. O bien pueden encontrar los ángulos directores. Los ángulos directores los sacamos de aquí de este vector unitario, recuerden, simplemente es el coseno de este. Entonces, recuerden, coseno de alfa sería igual a la componente X del vector entre el módulo, pero es justamente lo que calculamos aquí. Entonces, este sería simplemente, eso es igual a menos 0.7200 y alfa es el arco coseno de menos 0.7200. Metemos eso a la calculadora, que tiene que ser igual a 135.23 grados. También cuando tengan ángulos, es suficiente reportar dos cifras significativas. No tiene caso reportar 4, 5, 3 más. No, es suficiente así. Coseno de beta sabemos que va a ser igual a la componente y del vector entre el módulo. Pero eso es exactamente lo que calculamos aquí. Entonces sería igual a menos 0.6207. Entonces beta es igual al arco coseno de menos 0.6207. Metemos eso en la calculadora y obtenemos que beta tiene que ser igual a 128.37. De nuevo redondeando. Recuerden siempre redondear. Y por último, gamma es igual a, bueno, coseno de gamma
será igual a la componente del vector en z entre el módulo del vector, pero eso es exactamente lo que teníamos antes. Entonces gamma es arco coseno de 0.3104. Metemos eso a la calculadora, tenemos que gamma tiene que ser un ángulo de 71.92 grados. 71.9266, redondeando es eso. Entonces, podrían escribir aquí el vector P o la fuerza P tiene un módulo de 1.611 kilonewtons en dirección a el vector unitario P, ya dicen quién es P. O en lugar de eso, la otra alternativa, recuerden, es con unos ángulos de dirección alfa es igual a 135.23, beta es 128.37 y gamma 71.92. Y listo, cualquiera de las dos opciones es correcta. Quiero disculparme si en este video se escuchan ladridos de una pequeña mascota. Es la mascota de mi vecino, pero a veces uno no puede evitar siempre ese tipo de cosas. Bueno, espero que les haya sido útil el video. Nos vemos en el siguiente.